Ok. Vaya, buenas tardes, muchas gracias a todos los que estén pendientes de la transmisión, ¿verdad? De nuestra página, Café Tertulia Salvador Romero. En esta oportunidad, pues, tengo ¿verdad? El honor de tener, ¿verdad? Acompañándonos para platicar una hora a Morena Herrera, ¿verdad? Es una reconocida activista feminista, ¿verdad? Por los derechos humanos de las mujeres salvadoreñas, ¿verdad? Y que es reconocida, ¿verdad? Por su gran labor que realiza a nivel nacional y a nivel internacional, ¿verdad? Entre otras cosas, por los derechos, ¿verdad? Sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿verdad? Así como también por su importante labor que realiza, ¿verdad? En el área de la prohibición, ¿verdad? Total del aborto en el país, ¿verdad? Pues, y que está luchando actualmente por la despenalización, ¿verdad? También es socia fundadora de la organización feminista Las Dignas, ¿verdad? Y actualmente es presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y forma parte de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, ¿verdad? Organización que también contribuyó a fundar. También es formada en filosofía iberoamericana, ¿verdad? Un gusto, Morena, tenerla por acá. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y es un gran honor para mí tenerla. Muchas gracias, Salvador. Por fin estamos logrando esta conversación. Me alegro. Sí, muchas mire, gracias por invitarme. Gracias a usted por haber aceptado la invitación para hablar de este importante tema, ¿verdad? Que en estos momentos es fundamental, pues, y está siempre, ¿verdad? En la palestra de la discusión de los derechos humanos en todos los ámbitos. Está presente, pues, en tantas cosas, ¿verdad? Hablar del tema de la violencia de género, ¿verdad? Específicamente enfocada hacia la mujer, ¿verdad? Y cómo esta, pues, está afectando tanto, ¿verdad? Los hogares de las mujeres salvadoreñas en general, que en estos contextos de pandemia, ¿verdad? Tienen que verse muchas obligadas, ¿verdad? A convivir con sus agresoras, ¿verdad? Con las personas agresoras a diario, ¿verdad? Y que esto, pues, en definitiva es algo que merma, ¿verdad? Su calidad de vida y que no permite realmente que haya un desarrollo, ¿verdad? De sus derechos en general. ¿Podría, por favor, Morena, hablarnos un poco de este contexto, ¿verdad? Y cómo ustedes desde sus ámbitos de lucha, ¿verdad? Y desde las organizaciones que usted muy bien representa, cuál es la labor que se está haciendo en estos momentos, pues, para sacar, ¿verdad? Todo este gran número de mujeres que se encuentran sujetas a la violencia, ¿verdad? Y pues hablar, ¿verdad? En general de su experiencia, ¿verdad? En este contexto de pandemia contra la violencia de género y sexual, ¿verdad? Contra mujeres. Sí, bueno, quizás una primera cosa que hay que decir en relación a la violencia contra las mujeres es que no se trata de un problema nuevo. O sea, la violencia contra las mujeres es un problema estructural. ¿Qué quiere decir cuando decimos es un problema estructural? Que es un problema que forma parte de las relaciones en nuestra sociedad, de la forma en que los hombres se relacionan con las mujeres y que las mujeres en gran medida aceptamos como forma de relacionar. Ya hay una dinámica de violencia instalada, violencia que tiene un abanico de formas de expresarse, de manifestarse, muy diversas, pues, ¿verdad? Desde aquellas que se han considerado muy naturales, como el acoso callejero. A ver, vamos por la calle y, o sea, hombres jóvenes o mayores, que creen que tienen digamos, el derecho, por una parte, que les está permitido cuentear, como decimos a las mujeres, a veces de una manera muy vulgar, muy agresiva, y otras veces, digamos, que puede ser más suave, pero no deja de ser acoso callejero. Hasta formas de violencia física, cuando se cree no me haces caso, yo te domino, entonces se expresa la violencia física, agresiones físicas, la violencia sexual también, que va desde los toqueteos, digamos, agresión sexual en la calle, de
abordar, tocar hasta las violaciones sexuales que ocurren tanto en los espacios públicos como en las casas, pues, en los centros de trabajo. Se da mucho la combinación entre acoso sexual, acoso y violencia sexual. El acoso sexual es la pretensión, no necesariamente tiene que llegar a tener a hacer una violación, pero es la pretensión de una relación afectivo-sexual a partir del poder que se tiene. Y no es una acción de la sexualidad, sino una acción de poder. Y así vamos siguiendo la escala, y en las viviendas, en los hogares, también se cree que son lugares seguros para las mujeres, pero para muchas mujeres la vivienda, el hogar, es un lugar inseguro, porque como usted decía, las mujeres muchas veces tienen que convivir con las personas que les agreden, con las personas que les tratan como menos, que les tratan como un objeto sexual, y en muchos casos este tipo de violencia puede llegar a tener formas extremas, como es el feminicidio, que ya es la muerte por el hecho de ser mujeres. Pues, ¿verdad? Entonces, en la violencia contra las mujeres tenemos un abanico muy amplio, que es toda acción que cause daño o dolor, o que aunque no haya tenido la intención de hacerlo, tenga como resultado causar daño o dolor. De eso estamos hablando, y esas son una gran cantidad de situaciones. Entonces, como decimos nosotras, la pandemia de la violencia contra las mujeres ya existía, ya estaba. Cuando vino esta pandemia del COVID y los gobiernos dicen la principal forma de prevención es quedarse en sus casas, esto tiene distintas repercusiones. Por una parte, se queda en su casa quien tiene casa. Hay gente que no la tiene o que vive en unas condiciones de hacinamiento de tal nivel que quedarse en la casa implica más riesgo de contagio. Pero bueno, quédate en casa, sabiendo que no para todo el mundo es posible. Pero la segunda cosa es quédate en casa, y además no vamos a priorizar la atención a situaciones de violencia. Nos podés llamar, podés desgañitarte gritando, pero no te vamos a hacer caso, porque nosotros, cuerpos de seguridad, cuerpo policía nacional civil y la misma Fuerza Armada que anda en labores de seguridad, estamos priorizando la vigilancia para que la gente se quede en la casa. Y entonces no importa que llames, no importa lo que hagas, vamos a seguir en nuestras labores, y te pueden matar, pero no vamos, pues. Tal vez cuando ya esté el cadáver pasamos por ahí, pero no vamos. Entonces, la segunda repercusión es que teniendo que convivir con la persona agresora, los servicios de atención a situaciones de violencia contra las mujeres no están priorizados por las fuerzas públicas. Y esto también es otra repercusión. Y una tercera repercusión es que muchas veces esa violencia en la casa se expresa físicamente, pero también se expresa sexualmente. Las tensiones se terminan, digamos, enfrentando en el ámbito de la violencia sexual. Y mujeres se ven enfrentadas, mujeres, y con esto digo también de todas las edades, niñas y adolescentes, se ven forzadas a tener relaciones sexuales forzadas con sus agresores. Y no pueden gritar porque saben que nadie les va a escuchar, y no pueden pedir auxilio por dos cosas: porque tienen miedo del agresor y porque saben que no van a ser atendidas por las instancias públicas. Entonces, relaciones sexuales forzadas,
violencia y de esa tensión está generando otro problema, y es embarazos impuestos, embarazos forzados, que van a tener como repercusión en el futuro maternidades impuestas. No le escucho, Salvador. No le escucho. Sí, tenía silenciado el micrófono, perdón. Bueno, sí, usted mencionaba algo bien importante, que es la cuestión de que la violencia, ¿verdad?, se ha naturalizado, ¿verdad? Y indudablemente que vivimos en un sistema dominado, ¿verdad?, por estos sistemas de misóginos, por esta misoginia en general. Y tal es la naturalización de la violencia, pues que realmente hasta existen muchas mujeres, ¿verdad?, que se meten ese patrón en la cabeza de que como no van a ser escuchadas por las autoridades, no va a existir un auxilio, entonces no denuncian, ¿verdad?, todas las agresiones, toda la violencia que están viviendo en el seno de su familia, ¿verdad? Porque por eso mismo, por esa misma violencia que está institucionalizada, ¿verdad?, en las instituciones del gobierno. Yo leí hace poco un reportaje que usted hizo en ARPAS, ¿verdad? Acá donde usted señala, ¿verdad?, que la violencia hacia las mujeres no es una prioridad para este gobierno, ¿verdad? Lastimosamente. Y esa es una falla, ¿verdad?, que está a todas luces, ¿verdad?, que este gobierno no ha priorizado, ¿verdad?, los derechos humanos en general y mucho menos los derechos, ¿verdad?, específicos, ¿verdad?, de las mujeres. Entonces eso definitivamente trae como consecuencia una pandemia, ¿verdad? Usted bien lo decía, una pandemia de violencia hacia la mujer, violencia que es institucionalizada y replicada, ¿verdad? Algunos cosas que usted nos pudiera decir al respecto de cómo cuál es lo que se está haciendo, ¿verdad? Desde su trabajo, desde sus trincheras de lucha para exigir, ¿verdad?, que este gobierno le dé una importancia a este tema de la violencia, ¿verdad?, de género, que tanto afecta a las mujeres. Bueno, a ver, nosotras también, digamos, el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres es un derecho que trabajamos, porque por un lado es una conquista. Miren, es importante que se sepa, este es un derecho nuevo, es un derecho que en el caso de El Salvador se reconoce formalmente a partir del 2010 y entra en vigencia en el 2012. Pero a nivel mundial fue en el año 93, en una conferencia mundial de derechos humanos de Naciones Unidas, que fue en Viena, en Austria, Viena es la capital de Austria. Allí fue esa conferencia y allí se reconoce que la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos y que es necesario fomentar ese derecho, ese reconocimiento a ese derecho y ese ejercicio. ¿Qué significa esto? Es un derecho específico de las mujeres, mujeres de todas las edades, y mujeres nacidas así o no nacidas así, mujeres trans también, pues, ¿verdad? Entonces, este derecho no implica que las mujeres tenemos que saber que tenemos el derecho a vivir libres de violencia y que tenemos la posibilidad de exigir su cumplimiento a instituciones públicas. Entonces, una de las cosas que nosotras hacemos, tenemos un programa, hacemos un trabajo de educación ciudadana, de educación cívica, para que se sepan estas dos cosas, para que quienes son sujetas de derecho, que en este caso somos las mujeres, sepamos en qué consiste ese derecho. Y tiene muchas ramas, pues hay violencia económica, hay violencia simbólica, hay violencia sexual, hay violencia física, hay diferentes tipos de violencia, violencia psicológica, etc. Y ahí, digamos, nosotras somos sujetas de esos derechos y también hay lo que se llama garante de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que hay instituciones que tienen obligación de garantizarnos
ese derecho. Entonces, una de las labores que nosotras hacemos es educar a las sujetas de derecho a que sepamos qué derechos tener, qué implica ese gran derecho a vivir, a tener una vida libre de violencia, qué significa en sus diferentes expresiones, y también a trabajar con los garantes de derecho, es decir, con las instancias que tienen obligación de garantizarlo. Esa es una primera cosa que hacemos. La otra cosa es que hacemos referencia. Tenemos centros de atención, tenemos el centro de atención Elda Ramos en San Salvador, tenemos el CAIMU, que es el Centro de Atención Integral para la Mujer en Santa Ana. Hay otro centro de atención en San Marcos Lempa, en el municipio de Jiquilisco, y otros esfuerzos que coordinamos con diferentes organizaciones locales de mujeres. Entonces, nosotras ahí hacemos apoyo emocional y atención, digamos, asesoría legal. Pero nuestra labor no es sustituir al Estado, sino ser un centro de referencia donde conectamos a quienes deciden que van a emprender un proceso de denuncia formal, deciden conectarla con, lo conectamos con la institución que tiene responsabilidad. Nosotras respetamos también que hayan mujeres que, aunque sufran violencia, digan, yo no quiero denunciar. Nosotras eso lo tenemos muy en cuenta, porque sabemos que cada mujer conoce su contexto, conoce los escenarios que tiene, puede medir cuáles son sus propias fuerzas y sus redes de apoyo para dar el paso a denunciar. Si una mujer decide denunciar, la acompañamos a la denuncia, le damos información, herramientas, en algunos casos hacemos litigio directamente, es decir, la representamos legalmente, en otros casos solo la conectamos, pero también aquellas que deciden no, yo no voy a denunciar, nosotras la respetamos también y la apoyamos. Por esto que digo, que cada persona sabe cuáles son sus condiciones y si está en condiciones de denunciar. Entonces tenemos esos servicios de apoyo, hacemos una labor de educación para la no violencia en los centros educativos también, para que pues las juventudes, la adolescencia vaya comprendiendo que todas y todos tenemos un papel en erradicar la violencia contra las mujeres. Trabajamos con docentes también para esa labor educativa y tenemos algunos pequeños medios de comunicación, la Radio de Todas, la Todas TV ahora, donde pues vamos logrando hacer que se amplíe esa labor educativa. Y en el contexto de la pandemia del COVID-19, decidimos hacer una labor, digamos, enfocada en aquellas mujeres que estaban urgidas de apoyo y no podían moverse por esta situación. Entonces, hay un equipo de psicólogas y un equipo de abogadas que ha estado haciendo una labor desde, creo que el 21 de marzo, que pusimos a funcionar nuestros equipos. Esto, digamos, no ha disminuido la intención de que sea el Estado quien brinde estos apoyos. Eso diría. Sí, es muy importante lo que usted mencionaba, que la labor que usted realiza no solamente incluye, ¿verdad?, el empoderamiento general de la mujer, sino que también la educación, ¿verdad? El educar a estas mujeres, ¿verdad? Yo sé que en la colectiva feminista, ¿verdad?, se hace una labor, ¿verdad?, de educación, ¿verdad?, en cuestiones feministas, ¿verdad?, para las mujeres, para empoderarlas, ¿verdad?, de sus derechos. Pues a partir de esa educación que ellas tienen, ¿verdad?, pueden educar a otras mujeres, empoderarlas para que también ellas se hagan partícipes, ¿verdad?, de todos estos movimientos y puedan denunciar todas estas acciones concretas
concretas de violencia, ¿verdad? Que tanto pues, están afectando, ¿verdad? Sobre todo en esta época. Y como usted bien decía, este mal, ¿verdad? Esta pandemia es una pandemia que viene desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y que ahora en estos tiempos de confinamiento, ¿verdad? Por esta enfermedad, por el COVID, se ha enraizado aún más en nuestra sociedad, ¿verdad? En todos estos contextos de violencia, ¿verdad? Que no es solamente violencia física, como usted decía, tiene muchos niveles, ¿verdad? Tiene violencia física, violencia doméstica, violencia verbal también, ¿verdad? Violencia psicológica es tan grave, ¿verdad? Y bueno, algunas cuestiones concretas, ¿verdad? Sobre casos que usted nos pudiera proporcionar, que han atendido, quizás que han sido como casos bien severos, ¿verdad? De violencia, de formas de violencia, agresiones en este contexto de la pandemia, ¿verdad? Si nos pudiera, por favor, hablar un poco al respecto. Mire, yo creo que hay algunas cosas que es importante que la ciudadanía conozca, pues. Y uno de los problemas es la ignorancia en la que normalmente estos hechos ocurren, porque los vemos, como ya usted decía, normales, naturales, o sea, no preocupa, simplemente están ahí. Entonces, una de las cosas más complicadas es la violencia sexual contra las niñas, que muchas veces se da en contextos familiares y es triste, pues, porque se trata del hermano, se trata del cuñado, se trata a veces del papá, del abuelo, del padrastro, o sea, que gente que le debe dar a las niñas un apoyo emocional, que le debe dar confianza, que le debe cuidar, a quienes las niñas muchas veces quieren, le tienen cariño, pero que también se convierten en sus agresores. Entonces hemos acompañado en este contexto algunos casos de violencia sexual contra niñas de parte de familiares. Y es duro porque la familia, una parte de la familia termina culpando a la niña por haber hablado, por haberse atrevido a denunciar, porque la denuncia de la niña, que no es, en principio no es una denuncia, yo voy a ir a la policía y voy a denunciar, sino yo ya no quiero que esto siga pasando, dice la niña, ya no quiero. Y pues algún familiar dice, yo la voy a apoyar. ¿Y cuál es la manera en que voy a apoyar? Voy a avisarle a estas mujeres que me ayuden a ir a la policía para que a este hombre lo saquen de aquí. Y entonces se ocurre que, bueno, la policía se va a la policía empieza a investigar y hay una parte de la familia que culpa a la niña por la crisis familiar que esto provoca. Eso es bien duro también porque la niña ya no se siente mal solamente por lo que ha sufrido ella, que ha sido victimizada, sino también porque es culpabilizada por la crisis que provoca el hecho que ella haya hablado. Mucha gente no culpa al agresor. El agresor se tiene que ir, pero ahí pues cuando él tiene que irse, ay, pobrecito, ¿para dónde se va a ir? ¿Cómo va a ser? No sé qué. Pero no se acuerdan que él es el que ha provocado con sus actos esta situación y que ha generado un daño para esa niña. Casos de estos hemos estado acompañando. No todos van a la policía, no todos ponen denuncia, pero sí hemos estado acompañando varios también. Hemos acompañado a señoras, madres de familia, madres de niños y niñas pequeñas que tienen un gran miedo de denunciar porque dice, si lo denuncio, él se va a ir y él es el que trae la comida o el dinero para la comida. Entonces, ¿cómo voy a hacer para darle de comer a mis niños? Pero por otro lado, ella tiene miedo de que una noche de esas él la termine matando. Entonces, y cuando ella mira las noticias de que un hombre apuñaló a su esposa
en el mismo cuarto donde estaban sus niños, dicen, no, yo voy a denunciar porque me va a terminar pasando esto. Si él me va diciendo muchas veces en la noche, te voy a matar, le dice, te voy a matar. Entonces esas cosas pues van pasando y son casos muy dolorosos que estamos acompañando. Sí, es terrible. Como la misma familia muchas veces condiciona, ¿verdad?, que estos hechos sucedan. Y es la misma familia también la que permite, ¿verdad?, que estas acciones se den, ¿verdad? Porque no hay una cultura de denuncia, hay una cultura del silencio, hay una cultura de es mejor que no se diga, ¿verdad? Es mejor... por toda esa también, eso usted mencionaba algo bien importante, la violencia patrimonial, ¿verdad? Que es algo que está bien latente en estos momentos. La violencia que se ejerce, ¿verdad?, contra la mujer, en la cual se le quitan todos los medios, ¿verdad?, para que pueda subsistir y que por lo tanto se vuelva dependiente, ¿verdad?, de una persona que es la que proporciona, ¿verdad?, el alimento en el hogar, que es la que lleva el dinero. Entonces, sí, dígame. Yo quisiera solamente referirme a una cosa más, Salvador, y es que es importante que quede claro en el mensaje que las mujeres no somos solo víctimas. Hay mujeres que deciden cambiar esa realidad, que deciden parar la violencia de su pareja, de su novio, de su exnovio, que están intentando cambiar esas relaciones, que deciden cortar la relación también. Y hay mujeres que están diciendo, yo voy a intentar cambiarla también desde la política. Y porque saben que, digamos, para cambiar las políticas públicas, para cambiar la respuesta del Estado a las situaciones que tenemos, tiene que cambiarse desde ahí. Entonces, creo que es importante que el mensaje quede claro que las mujeres no solo somos víctimas y que estamos esperando quien nos salve. En muchos países hay mujeres que estamos luchando y hay algunas de esas que estamos luchando que deciden, me voy a presentar como candidata, no porque me interese tanto el cargo en sí, sino porque desde ese cargo voy a poder cambiar la realidad. Y hay mucho interés de mujeres jóvenes en este sentido. Y creo que eso es importante también. El interés de la política por lo que de la política se hace y no por lo que de la política se van a beneficiar individualmente. Creo que eso es muy importante y eso está ocurriendo también en El Salvador en este momento. Sí, totalmente. Y va avanzando mucho, ¿verdad? Va avanzando mucho ese espectro, ¿verdad?, de participación política de la mujer. Ya ahora ya no es algo nuevo, ¿verdad? Se está dando mucho. Y es lamentable también, ¿verdad?, ver cómo también se está ejerciendo, ¿verdad?, violencia hacia las mujeres, a todas esas mujeres valientes que deciden asumir estos cargos, ¿verdad? Y que deciden luchar contra todas estas coyunturas y contra todos estos problemas, ¿verdad?, que tanto están tan enraizados en la sociedad, ¿verdad? Entonces es triste pues ver cómo también, ¿verdad?, se está desprestigiando cada día, ¿verdad?, cómo los ataques están viniendo de todas partes, ¿verdad?, de los famosos troll center, de cómo se desprestigia la imagen, ¿verdad?, de estas mujeres, ¿verdad?, en las redes sociales. Y también es triste ver como otras mujeres también, ¿verdad?, son las que atacan también a otras mujeres, ¿verdad?, por su tendencia política, por su manera de pensar, porque tal vez sí consideran que el aborto sea algo que debe seguir siendo penalizado, ¿verdad?, que sea así ilegal, ¿verdad? Entonces eso es también, ¿verdad?, esa violencia que se ejerce de los iguales también es bien importante analizarla, porque es algo que definitivamente trunca, ¿verdad?, el avance, ¿verdad?, de todos estos temas. Y también usted mencionaba las políticas públicas, ¿verdad?, de cómo el gobierno no le está dando importancia a estas políticas públicas que debe de impulsar, ¿verdad? Y que sin embargo, pues con el
apoyo, ¿verdad? Que mujeres como usted están dando en estos momentos, ¿verdad? En la Defensoría de los Derechos Humanos a nivel nacional e internacional, ¿verdad? De las mujeres, ¿verdad? De los derechos de las mujeres, esto se está avanzando, ¿verdad? Totalmente, y ya es como imparable, ¿verdad? Definitivamente. Ya, ya es imparable y es algo que, que ya es innegable, porque está presente en nuestra sociedad y que ya no se puede parar, ¿verdad? En cuanto a la cuestión del aborto, de la despenalización del aborto, ¿ha habido algún avance nuevo significativo en estos momentos, además de toda esta importancia, ¿verdad?, que se le ha dado el tema a nivel internacional por estas personas que han sido liberadas, ¿verdad?, luego de ser acusadas por estas emergencias obstétricas que han tenido, ¿verdad? ¿Qué podría mencionarnos de algún avance importante que ha habido en esta materia, ¿verdad?, en este contexto de pandemia, referido exclusivamente a la cuestión del aborto? Bueno, mire, una cosa importante es la que usted ya mencionó recientemente, la semana pasada, pues el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque reafirmó la sentencia de la resolución, digamos, de absolutoria de Evelyn Hernández. Evelyn estuvo 50 meses entre procesada, encarcelada y vuelta a procesar hasta ahora. 50 meses de su vida, o sea, 4 años, 2 meses metidas en ese proceso. Ella pasó de adolescente a adulta joven, digamos, lidiando con un sistema judicial que ya la había condenado a 30 años. O sea, así de injusto y de violento es el sistema judicial contra las mujeres en El Salvador. Y finalmente, la reafirmación de la condena absolutoria es muy importante. Y es muy importante porque establece precedentes para otros procesos judiciales, de otras mujeres que siguen presas y de otras que están siendo procesadas en este momento. Por un lado, porque allí esta resolución plantea algunas ideas muy interesantes. Dice, no se puede juzgar a ninguna persona con prejuicios de género. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el caso de Evelyn, la fiscalía decía, es homicidio. Si no hizo nada para matarlo, no hizo nada, es homicidio por omisión, porque no hizo nada para salvarlo. Porque ella es la madre y aunque se estuviera muriendo, se esperaría que de ella, no importaba que se estuviera muriendo, ella tenía que saltar a salvarlo. Ese es un prejuicio de género, porque si una persona está inhabilitada por razones físicas, por razones de salud, pues no la puede obligar, aunque sea madre o aunque sea padre, no la puede obligar. Entonces, ese prejuicio de género estaba presente en la condena de Evelyn. Esa es una cosa que queda desmontada. Y una segunda cosa muy importante también es que el tribunal dice no se puede juzgar a una persona a partir de su situación de salud. Su situación y expediente de salud es uno y su expediente judicial es otro. No se puede hacer ese uso abusivo del expediente de salud. Segunda cosa que es muy importante, ¿por qué el aborto? En el caso de los argumentos que tenemos en El Salvador para su despenalización, es un problema que debe verse sobre todo como un problema de salud pública. Digamos, es ante todo un problema de salud pública. Nosotras pedimos que se despenalice el aborto para salvaguardar la salud de las mujeres, para preservarla, para salvaguardar su vida, para tratar embarazos cuando son el resultado de violaciones sexuales o resultado de trata contra mujeres, de otro crimen, pues, ¿verdad? O violaciones sexuales,
y también cuando hay una malformación congénita del feto incompatible con la vida extrauterina, es decir, no va a sobrevivir fuera del vientre materno. Es como lo que le pasó a Beatriz, pues. Ya se sabía que la criatura no iba a sobrevivir y la han hecho pasar todo ese sufrimiento de 81 días solo por la imposición de que no puede abortar. Pero el daño físico, el daño a su salud, el daño psicológico que le hicieron solo para que llegara a la semana 26 y pudiera tener un parto prematuro y que la criatura ya se sabía que iba a morir. Entonces, digamos, es importante que entendamos que el aborto, primeramente en El Salvador, hay que verlo como un problema de salud pública, como un problema de los médicos y las médicas también, porque por esta ley no pueden atender adecuadamente a sus pacientes. Hay mujeres que han muerto porque no se les hizo el aborto, porque no se les hizo. Y como dicen algunos grupos que, digamos, que niegan este derecho de las mujeres, dicen, no, si los médicos tienen que salvar las dos vidas. Pues sí, ese siempre es un propósito del médico o la médica, pero muchas veces no se puede. Y cuando no se puede, es lo que se llama que existe una colisión de derechos, una especie de como confrontación de derechos. Esa colisión de derechos se tiene que resolver con una ponderación legislativa, en una reforma legislativa que tiene que hacer la Asamblea Legislativa, que es su responsabilidad. ¿Y qué es lo que tiene que decir la Asamblea? En el caso de que haya esta colisión de derechos y que la mujer quiera, el médico tiene que tener la facultad y el respaldo legal para proceder a una interrupción del embarazo y salvar la vida de ella. Solo que ella no quiera, pues ya ella no quiere. Pero si ella quiere, el médico tiene que estar facultado para salvar su vida. Más cuando, por ejemplo, ellas tienen otras criaturas. Hay un caso aquí de una muchacha que vivía ahí por el camino de los Planes de Renderos. 3 niños huérfanos ha dejado esas criaturas. Y ella pidió, y su mamá también pidieron que le practicaran la interrupción del embarazo, porque el corazón de ella estaba creciendo mucho con una cardiopatía. Y el médico tratante en el hospital de la Nacional de la Mujer, el Hospital María Isabel Rodríguez, el doctora María Isabel Rodríguez, ahí el médico le dijo, a usted se le tiene que interrumpir el embarazo, si no, su corazón no va a sobrevivir. ¿Y qué hicieron de ese hospital? La mandaron a ser tratada al Hospital Rosales por cardiopatía. Y entonces allá se agravó más y ya se sabía que se iba a agravar más. Ya por último, la última semana la mandaron para la 1 de mayo y allí tuvo un parto por cesárea o un aborto, ya no sé bien qué fue porque ya era pasada como la semana 22 o 23 y la criatura murió y a los 2 días murió ella, su corazón no resistió. Hay 3 criaturas que hoy están huérfanas. Esa es responsabilidad del Estado. ¿Qué le está dando este Estado a esa familia? A esos niños y a esas niñas que han quedado huérfanos. Entonces, el problema del aborto en El Salvador, hay que acordarnos, es un problema de salud pública, tiene que ver con preservar la salud y resguardar la vida de las mujeres, con no imponerles la maternidad a las niñas. Y nosotras acompañamos a algunas niñas que son madres y parte del alma ver a aquellas criaturas de 10, 12 años ya con otra criatura, teniendo que dejar estudios o aunque no los dejen, aunque pueda
porque hemos hablado con las docentes y hay maestras y directoras buenas y dicen, no, está bien que la niña venga a la escuela, pero ¿quién cuida a la nueva criatura? ¿Quién se hace cargo? Y ya, además luego la comunidad empieza a verla como la niña violada. Es la violada y empiezan a querer otros hombres abusar de ella. Entonces, somos una sociedad muy hipócrita, que tenemos que superar la hipocresía y tenemos además que entender que esto no está reñido con la religión, no está reñido. Incluso el código canónico, que es la ley de la Iglesia Católica, dice que si un embarazo fue el resultado de un acto en el que la mujer tuvo miedo, que son los casos de violación sexual, pues de niñas, tuvieron miedo, tuvieron sufrimiento en esa relación sexual, la interrupción del embarazo, el aborto no es pecado y no hay sanción ni religiosa en estos casos. Entonces hay que entender que todo tiene su salida y que estas situaciones extremas, como la que estamos viviendo en El Salvador con la penalización absoluta del aborto, tiene que cambiar. No puede ser que sigamos así. Yo ese comentario haría y creo que me voy a ir teniendo que despedir ya porque se me está llegando la hora para hacer otra reunión y yo le agradezco mucho el tiempo y la oportunidad y espero que tengamos otra posibilidad de hablar. Sí, Morena, vamos a continuar. Segunda, tercera y cuarta parte de este conversatorio, porque esto da para hablar mucho, ¿verdad? Para hablar horas y horas, ¿verdad? Porque son temas tan importantes, con lo que a veces se habla muy poco, ¿verdad? Yo le agradezco por el tiempo que usted se ha tomado, ¿verdad? Para estar conmigo, para platicarnos, ¿verdad? Es para mí un honor, ¿verdad? Tener una persona con tanta trayectoria, ¿verdad? Yo cuando usted está presente en conversatorios, actividades, yo he tenido la oportunidad de participar, ¿verdad? Ahora, más que todo a nivel virtual, ¿verdad? Me gusta ver todas las interacciones que usted está teniendo, ¿verdad? A nivel nacional e internacional, hablando sobre este tema, ¿verdad? Los derechos humanos, específicamente los derechos humanos de la mujer, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Le agradezco mucho, ¿verdad? El que usted haya aceptado participar este día, ¿verdad? Y pues llevar adelante este proyecto con el cual yo estoy queriendo iniciar, ¿verdad? Felicitaciones por el esfuerzo, ahí nos vamos a dar la mano, a lo mejor podemos colaborar con la televisión de Todas, el canal Todas TV, claro. Podemos conectar y hacernos, digamos, apoyo mutuo. Felicitaciones, Salvador. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, Morena. Un gusto haberla tenido aquí esta tarde. Ok, gracias. Hasta luego. Hasta luego, cuídese.